Vacas lecheras, ¿cuánto tardan en recuperarse del estrés térmico? El estrés térmico ocasiona en las vacas lecheras efectos negativos que pueden llegar a persistir hasta por 2 meses después que disminuye en el ambiente la temperatura. A continuación, en este video te explicaremos por qué sucede esto y qué se puede hacer para mitigar el impacto del estrés en sus vacas lecheras. Y recuerda, si te gusta este tipo de videos, por favor, suscríbete al canal de InfoAgrícola GT y dale al botón de me gusta. Una de las principales preocupaciones por parte de los productores ganaderos en las ganaderías donde las vacas lecheras son afectadas por el estrés térmico es que los temas reproductivos y productivos se vean afectados, generalmente en los cambios de estaciones, en especial cuando las condiciones ambientales pasan a un clima más fresco. Se ve reflejado en las vacas el aumento en la mejora de los índices productivos y reproductivos. Las vacas lecheras que presentaron lactancias tardías en la época de verano no demostrarán mayor rendimiento, aunque las temperaturas sean más favorables, es decir, temperaturas más bajas. Las vacas lecheras, que durante el estrés calórico se alimentan, tienen a menudo un mal inicio, tanto las vacas de lactancia temprana como las de lactancia tardía, que no están presentando buenas producciones. Será lógico pensar que la producción de leche total no será satisfactoria. Algo a resaltar es que no existirán picos altos ni producciones sostenidas, ni sólidas hasta que las vacas lecheras que atravesaron por su periodo seco tardío en climas frescos inicien a formar una porción más grande del rebaño. Otro factor al que se le atribuyen las bajas producciones después de que las vacas atraviesan estrés térmico es la disponibilidad de alimento de buena calidad disponible, y es porque estos alimentos tendrían el papel de compensar a la falta de forrajes en los potreros. Un ejemplo práctico es cuando a las vacas lecheras se les suministra silo de maíz sin la fermentación adecuada. Otro factor que muy pocas veces es tomado en cuenta es la duración del día. A mayor cantidad de luz durante el día se verá reflejado en mayor producción de leche por día. Otro factor que se puede ver afectado es el tema de la reproducción. Por tal motivo la recuperación puede tardar más tiempo. Las vacas lecheras que tienen sus partos bajo estrés térmico no son tan fértiles como las que dan a luz a sus terneros en condiciones frescas, razón por la cual, al momento de criar esas vacas lecheras, se podrán notar los resultados por abajo del promedio del hato. En estas vacas, incluso cuando retorne la fertilidad, podrán pasar hasta 30 días para ver reflejada una mejoría en los controles de preñeces. Un factor que puede ayudar en este tema es la remodelación de las instalaciones, con el objetivo de reducir el estrés térmico, por ejemplo con la apertura de paredes e instalación de ventiladores. En este tema podemos concluir que no hay que culpar 100% al tema de la nutrición cuando los aspectos reproductivos y productivos no demuestren buenos resultados en épocas de abundancia. En pocas palabras, las vacas lecheras tienen buenos desempeños en las épocas de primavera e invierno, pero presentan dificultades en épocas de otoño y verano.